Amigos míos, hoy día vamos a comentar un asunto que en principio pareciera un poco contradictorio de lo que hemos dicho anteriormente. Por eso, para que podamos recibir la orientación divina, vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, y entonces el versículo 1, y dice así: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La pregunta que posiblemente nosotros podríamos confundirnos: ¿la lectura de la Biblia y la oración serán garantía de que nosotros tenemos una relación de salvación con Dios? ¿Por qué? No sé si ustedes se han dado cuenta, a veces nosotros tenemos lo que se llama un reloj biológico. Y nuestro reloj biológico nos dice que a tal hora tenemos que desayunar, y a tal hora tenemos que almorzar, y a tal hora tenemos que cenar. A cierta hora ya nos da sueño porque ya estamos habituados. Nuestro reloj biológico nos dice, porque ya hay un hábito en nosotros. Pero no necesariamente a la hora que el reloj biológico está acostumbrado es que nosotros tenemos la necesidad de hacer aquello. ¿Cuántas veces nosotros tenemos el estómago lleno, pero vamos a comer porque sentimos que a esa es la hora de comer? Entonces, lo que nosotros queremos hacer entender y entender hoy día es que muchas veces nosotros pensamos que por el hecho de estudiar la Biblia y orar es que Dios nos va a aceptar. En otras palabras, nosotros estaríamos tratando de alcanzar una salvación por obras de rutina. A tal hora yo tengo que leer mi Biblia. Es verdad. Nosotros tenemos que hacer un hábito de nuestro estudio y de nuestra devoción personal. Pero no por el hecho de estudiar la Biblia y orar es que Dios nos va a aceptar. ¿Por qué? Los fariseos, por ejemplo, se estudiaban su Biblia y también oraban. Pero ellos no tenían relación con Dios. Lo que nosotros necesitamos entender es que el estudio de la palabra de Dios y la oración tienen que convertirse en un medio de relacionamiento, en un medio de comunicación entre Dios y nosotros. Por eso, nosotros tenemos que entender algo más. El sacrificio de nuestro Señor Jesús fue hecho en favor de nosotros. Pero no todos aceptan el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, si nosotros al leer la Biblia solamente nos estamos informando y no estamos considerando que es un medio de relacionamiento entre Dios y nosotros, el sacrificio de Jesús prácticamente es en vano. Miren ustedes algo interesante en el caso del joven rico. El joven rico estudiaba su Biblia. El joven rico era obediente, pero el joven rico no estaba relacionado con Dios. Entonces, este es un problema que nosotros tenemos que analizarlo, porque posiblemente en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria espiritual, nosotros estemos leyendo la Biblia a tal hora, estemos orando a tal hora, hasta podríamos poner un despertador cada cierta hora para orar o para leer nuestra Biblia, pero solamente para sentir la satisfacción de que ya cumplimos. Si eso sucede, entonces nosotros estamos queriendo ganarnos la salvación por hacer cosas, no por relacionarnos con el Señor Jesús. Por eso, el Señor, a través de el apóstol San Pablo escribiendo a Timoteo, si ustedes buscan en su Biblia, en la primera carta
de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 y el versículo 12, encontrarán lo que el apóstol San Pablo le dice a este joven, y dice así: pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué significa pelear la buena batalla de la fe? Eso significa que nosotros tenemos que entender que la salvación es una batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo anda buscando que nosotros no estemos en comunión con el cielo. Entonces tenemos nosotros que batallar contra nosotros mismos para mantenernos en comunión y en relación con nuestro Señor Jesucristo. Es la buena batalla de la fe la que hay que pelear. Entonces, para que esto pueda ser algo real en nuestra vida, tenemos que empeñarnos para que nuestra devoción personal no sea solamente el cumplimiento de un horario, sino el gozo de estar relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona que está enamorada, la persona amada se va lejos y le escribe una carta, le escribe un email, cuando lee lo que ha recibido de la persona amada, ¿cómo lo lee? ¿Como una obligación? No, lo lee con anhelo. Y cuando está leyendo, está escuchando en su mente la voz de la persona que la escribió. Eso es lo que tiene que suceder cuando nosotros leemos la Biblia. Y nosotros tenemos que entender que cuando le hablamos a Dios, estamos conversando con una persona. No es algo impersonal, no es algo etéreo. Si nosotros tenemos en mente eso, entonces nuestro estudio diario, nuestra devoción personal no se convertirá en una obligación, sino en un placer. Y esto, mis amigos, es lo que fortalece realmente nuestra vida espiritual. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando nosotros estamos un poco tristes porque no recibimos noticia de nadie, de pronto nos viene una llamada telefónica, de pronto recibimos un mensaje por el internet o de pronto recibimos una carta, eso nos da ánimo. Nos sentimos felices, nos sentimos alegres. Cambia nuestra actitud. Pero sucede muchas veces que cuando nosotros abrimos nuestra Biblia nos da sueño. No sentimos gozo al escuchar la palabra de Dios en nuestra vida. A veces cuando nosotros vamos a escuchar un sermón en la iglesia, nos dormimos. No estamos felices de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo especial para no dormirnos? ¿Cuántas veces nosotros, inclusive, buscamos algún pretexto para no cumplir ese momento? Porque lo consideramos una obligación. O lo consideramos que si hoy día yo no conversé con Jesús a través de la oración y no leí su palabra, entonces me va a ir mal en el día, como si fuera un castigo. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Es un medio de comunicación y de relacionamiento con Dios. Y es el momento en el cual nosotros con alegría deberíamos estar conectados con el cielo. Y nuestra oración debe ser constante. Así como nosotros cargamos con nosotros el celular para recibir las llamadas o hacer llamadas en cualquier lugar o momento, y no importa dónde esté la otra persona que nos llama, nosotros podemos conversar con ella. Y nos alegra conversar con ella. De la misma manera nosotros deberíamos estar conectados con el cielo a través de la oración. Ni siquiera necesitamos abrir la boca para conversar con Dios a través de la oración. Y gracias a Dios, la línea
del cielo nunca está ocupada. Y tampoco se acaba el crédito de nuestra línea. Podemos en cualquier momento conectarnos con el cielo. Pero mis queridos amigos, yo quiero recalcar esto. Nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe contra nosotros mismos, contra el enemigo, para que nosotros no sintamos que el conectarnos con el cielo es una obligación. Cuando sentimos eso, alguna cosa rara está pasando. Es muy posible que nosotros no estemos conscientes del amor que el Señor tiene por nosotros y por eso no le estamos dando el valor suficiente a la comunicación y al relacionamiento con aquel que nos ama tanto. Yo les quiero en este momento invitar para que usted pueda pensar muy seriamente cada día que usted tiene su comunión con Dios, ¿cómo la considera? ¿La considera como una obligación o la considera como un placer? Que Dios nos ayude para que esto pueda cambiar en nuestra vida, para que podamos nosotros realmente sentir que es maravilloso conectarse con el cielo constantemente. ¿Por qué no nos conectamos ahora con el Señor a través de la oración? Incline su rostro y oremos a Dios. Nuestro Padre y Dios, nuevamente te tenemos que dar gracias porque tú nos das el maravilloso medio de comunicación contigo que es la oración y nos das el gozo de escuchar tu voz a través de tu palabra. Pero Señor, queremos que tú nos ayudes para que esto no lo sintamos como una obligación, lo sintamos como un placer de poder estar contigo en comunión, que sintamos gozo al hacerlo y que sintamos la necesidad de hacerlo, no por obligación, sino por necesidad espiritual. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos ser mejores en ti. Te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, cuán importante es que nosotros analicemos un poco cómo está nuestra vida espiritual, mejor dicho, nuestra relación espiritual con nuestro Señor Jesucristo. ¿Él necesita mucho de nosotros? No, nosotros necesitamos de Él. Él quiere que nos comuniquemos con Él en forma constante, porque Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras necesidades y sabe que muchos de nosotros caemos porque estamos alejados de Él. Le invito a ponerse en contacto con el cielo constantemente y usted pueda ser triunfador para el Señor.